Uno de los propósitos de Dios al salvarnos del pecado y la condenación eterna es que cada uno de nosotros le sirvamos dignamente y fielmente en su obra. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, la palabra nos dice que porque ellos cuentan de nosotros la manera como nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. La palabra de Dios nos dice que nos hemos convertido de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. En Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 2, ¿qué nos dice esto? Saben que cuando eran paganos, de una manera u otra eran arrastrados hacia ídolos mudos. Hay otra versión que dice que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Nos hemos convertido para servir a Dios vivo y verdadero. Dios mismo nos hace suficientes y aptos por medio del Espíritu Santo, por medio de su palabra. Y sus dones espirituales son para uso exclusivo de la edificación de tu iglesia, para el servicio que Él demanda y espera de cada uno de nosotros. De esta manera, los dones espirituales también forman parte de la mayordomía cristiana. Y debemos recibirlos de parte de Dios para usarlos correctamente, porque daremos cuenta de ellos a Dios. Además, el éxito del ministerio cristiano se basa, entre otras cosas, en el buen uso de los dones espirituales. Cuando los cristianos ignoran que tienen dones, o saben que los tienen, pero no se capacitan, o se capacitan, pero los usan mal, entonces se produce una mala mayordomía de los dones que Dios nos ha dado, lo cual afecta negativamente al servicio de Dios. Los cristianos, nosotros somos mayordomos de Dios y por ende también vamos a rendir cuentas por los dones que Él nos ha dado. Así que es necesario conocer, o por lo menos un poco. Recuerden que al comienzo le dije que no es una clase magistral de los dones y talentos, pero nos ayudan a entender más, a tener más claridad sobre el asunto. Dones espirituales tienen un propósito, y es servir a la iglesia, edificar a la iglesia. Y el término viene de dos palabras griegas, charismata y neumática. La raíz de charismática es charis, que significa gracia, y denota algo inmerecido o algo al cual no ha sido ganado. Así como nuestra fe no es porque nosotros decidimos tener fe, aún la fe que nosotros profesamos viene de Dios. La segunda palabra, neumática, significa espirituales o cosas dadas por el Espíritu de Dios. Que se traduce entonces esto, charisma neumática, en dones espirituales. Es algo que nos da el Espíritu Santo, que nos faculta para cumplir un propósito divino. Los dones espirituales son capacidades espirituales impartidas por el Espíritu Santo. Así que pudiéramos tomarlo como un concepto para los que anotan. ¿Qué son dones espirituales? Son capacidades especiales que otorga el Espíritu Santo a cada creyente con el firme propósito de que funcione y sirva eficazmente para el cuerpo de Cristo. Repito esto. Dones espirituales son capacidades especiales que otorga el Espíritu Santo a cada creyente
con el propósito de que funcione y sirva eficazmente para el cuerpo de Cristo. Aquí pudiéramos preguntarnos, ¿cuál es la fuente de los dones espirituales? El Espíritu Santo. Ahora bien, ¿cómo sé cuáles dones tengo? La palabra de Dios enseña que todo creyente tiene uno o tiene varios dones y que es Dios quien los da. No son capacidades naturales, es algo que Dios hace en la vida del creyente al momento de convertirse o un tiempo después de convertirse. Es muy diferente al talento, que ya vamos a tocar también ese tema. Aunque los dos, evidentemente, son dados por Dios. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 5 al 7. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 5 al 7. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero el Señor que hace todas las cosas en todo es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Más adelante en el versículo 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. En el verso 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Aquí se repiten dos palabras en estos dos versículos, cada uno. Cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. La tesis que Pablo utiliza aquí en este capítulo muestra que el cuerpo de Cristo, que en el cuerpo de Cristo no hay nada inútil. Entonces, ¿qué son los dones espirituales? Son capacidades que Dios nos da para la edificación de su cuerpo. Ejemplo, las capacidades que Dios nos da para poder servir, para poder aconsejar, para predicar, para enseñar, para orar por sanación. Hay una lista no exhaustiva, pero la hay. La pueden ver en Romanos capítulo 12. También en Corintios, Primera de Corintios, capítulos 12, capítulo 13, capítulo 14. Pero también en Efesios, capítulo 4. Repito, estas no son listas exhaustivas, es decir, que no se agotan, porque las necesidades del cuerpo son muchas. Por eso es que tenemos diversos dones. Por eso es que cada uno de nosotros es capacitado y debemos servir a la iglesia según el don que recibimos del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros tiene un don con el cual podemos servir al pueblo de Dios, edificar al pueblo de Dios, y en tal sentido cada uno de nosotros debe poner esos dones en funcionamiento. Usted no se puede quedar con eso. Usted va a rendir cuentas por ello. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11, leemos: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vuelvo a preguntar, y pregúntese usted también, ¿cómo sé cuál es el don que tengo? Muy fácil, hermano. Involúcrese, ofrézcase, sea intencional. De esa manera va a ir descubriendo dónde usted tiene la
mayor fuerza, la mayor confianza para servir a la iglesia, para ayudar al crecimiento de la iglesia. Pero si usted no se involucra en la iglesia local, por ejemplo aquí, nunca va a descubrir, nunca va a saber cuál es su don. Hay algunos dones que son más públicos que otros. Por ejemplo, hay quienes les gustaría predicar la palabra. Hay otros que les gusta enseñar y por eso son más notorios. Pero hay otros que tienen la necesidad de acercarse a quien está afligido y darle una palabra de aliento. Son personas que tienen ese don de alentar, de aconsejar. Otros sienten buen gusto en recibir en la puerta a todos los hermanos. Ese tiene un sentir por el don de servir. Mis hermanos, todos tenemos que servir a la iglesia. Unos para aconsejar, otros para consolar, otros para evangelizar. Es esa práctica donde vamos a descubrir nuestra fortaleza y definir cuál es el don con el que podemos nosotros servir a la iglesia. Pero si no nos involucramos, no podremos saber. Por otro lado, también debemos saber escuchar. Porque muchas veces el otro ve en nosotros cosas que nosotros mismos no vemos. Por eso debemos orar, hermanos. Involúcrate, hermano. Debemos saber escuchar lo que dicen acerca de nuestras capacidades para poder servir a la iglesia local en la que Cristo nos ha puesto para la edificación de su cuerpo. Usted puede tener el sentir de que yo voy a servir en la iglesia porque me gusta ser operador, me gusta la consola y voy a instalar los micrófonos. Pero de pronto otro hermano ve que usted tiene otra capacidad para hacer algo en otra posición. O en mi caso, que me digan, hermano, tú hablas muy bien, eres muy elocuente al hablar, pero te veo en otro, pienso que puedes apoyar en la iglesia en otro servicio, en otro lugar, en otra posición, no en la de enseñar. Sería muy rebelde de mi parte ponerme todo jactancioso. Y que Dios me libre de eso. Porque sí, es verdad, yo hablo muy bien en público y no es por jactancia. Tengo una formación profesional dentro de la locución de muchos años y por ende puedo hablar en público tranquilamente. Sin embargo, hablar de estos temas es muy diferente. Ustedes no se imaginan, ustedes no sienten lo que yo siento en este momento cada vez que tengo que subirme aquí para hablar. Ustedes no ven cómo yo estoy aquí aplicando técnica de respiración para poder contener quizás llanto, quebranto, porque soy humano y porque sé que tengo una responsabilidad primero ante Dios, de que lo que voy a exponer no los va a llevar por un abismo a ustedes, porque voy a rendir cuentas por ello. Así que también debemos saber escuchar, hermanos. ¿Cuál es el propósito de los dones? El propósito de los dones es para la edificación del cuerpo de Cristo. Y como decía al principio, voy a repetir, no me voy a inmiscuir, no me voy a involucrar, no voy a ir en profundidad acerca de la controversia que aún permanece en las iglesias por aquello del don de hablar en lenguas, de si está vigente, si no está vigente, si es válido, que yo tengo ese don porque yo hago esto, yo hago lo otro. Yo no voy a entrar allí. O por lo menos ahora. Esta enseñanza no tiene esa intención ni el objetivo, ese propósito. Pero sí es necesario que
también mencione de los grandes errores que en la actualidad se hace acerca del uso de los dones, ya que se tienen, como dije, muchas ideas si los dones están presentes o no, el don de lenguas. Y lo que vemos en la práctica no va consona con la palabra. Y solemos ver, lamentablemente, con mucha tristeza hay que decirlo, hay desorden con la frecuencia en que se ha usado eso dentro de la iglesia. Y la palabra de Dios es clara. En 1 Corintios, en estos capítulos 12, 13 y 14, nos dice Pablo que estos dones son capacitados o son capacidades dadas a cada creyente por medio del Espíritu Santo al momento de su conversión. Y el propósito de los dones es para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando estos dones son usados de una manera que no edifican al cuerpo de Cristo, no corresponde al diseño de Dios. Por eso Pablo está poniendo orden en la iglesia de Corintios. Les dice que si va a hablar en lenguas no sea más que en 2 o 3 y que debe haber quien interprete. Pero lamentablemente hoy hay grandes cantidades de personas hablando un lenguaje extraño sin que nadie pueda interpretar, violando el orden establecido por Dios. Seguramente en este momento usted tiene controversia conmigo, usted tiene un patrón ya forjado muy diferente al que yo le estoy exponiendo esta mañana. Pero yo solo repito lo que está en la palabra de Dios. Pablo recuerda que nuestro Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz. Cada vez que vemos y escuchamos a alguien hablando en un lenguaje raro en medio de un caos, de un revoloteo, de saltos y bailes extraños, debemos tener claro que no estamos en presencia de una manifestación del Espíritu Santo. Porque muy clara es la palabra. Lo pueden ver en 1 Corintios, en el capítulo 14. Una cosa es orar en el Espíritu y otra muy diferente es hablar en lenguas. Y aquí es donde hay una gran confusión. Dios no puede revelar una cosa y contradecirse por otra por medio del Espíritu Santo cuando va a la práctica. Así que hermanos, visitantes que están acá, todos tenemos que volver al principio, a la palabra. Y conocer lo que Dios dice acerca de sus dones y cómo estos pueden ser usados para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué son los talentos? ¿O cómo podemos definir los talentos? Los talentos son capacidades o habilidades naturales con los que una persona nace físicamente y las desarrolla para desenvolverse en la vida. En cierto sentido, el don espiritual y el talento natural, en un punto de vista, son una capacidad para llevar a cabo una actividad especial y pueden ser la misma cosa. Sin embargo, hay diferencias entre ambos. Todas las personas, todos los seres humanos tienen un talento natural. Algunos dicen que nacen con un talento, otros se forman en talento. Nuestra hermana Nancy, nuestra hermana Clemencia aquí adoran, cantan y lo hacen muy bonito. Y nosotros no, porque seguramente lo hacemos muy feo, desafinamos. Pero nosotros, al igual que ella, tenemos un elemento en común, o 2 o 3, la voz, las cuerdas vocales y la respiración. Así que si todos queremos cantar como ella, solo necesitamos es adiestrarnos, aplicar técnicas de respiración, de vocalización. Y esa es parte de estudio musical. Y pudiéramos cantar. Y eso es dado a todos, creyentes y no creyentes. Esa es la gran diferencia entre talento y dones. Los dones son dados al creyente cuando es convertido. El talento ya viene con nosotros, ya está en nosotros. Por eso tenemos un sinfín de talento para poder presentarlo y apoyarnos e instruirnos y también trabajar en ello.
trabajar y vivir de ello, de nuestros talentos. Grandes cantantes, peloteros, futbolistas, eso es un gran talento. Y por ese talento, wow, le pagan muchísimo. Cada uno de nosotros tiene talento. Ahora nosotros tenemos una diferencia en cuanto al no creyente. Tenemos talentos y tenemos dones. Todos nacemos y tenemos esas habilidades y talentos, pero cuando nacemos de nuevo recibimos el don o los dones del Espíritu Santo. Así que como se dan cuenta, todos nosotros cristianos tenemos dones espirituales y tenemos talentos. El don espiritual se recibe cuando nacemos de nuevo. El talento viene con el nacimiento biológico. El talento también lo da Dios, pero los da a todos de manera general, mientras que los dones espirituales los da a quienes han nacido de nuevo. Todos conocemos la revelación general, ¿verdad? Es una de las maneras como Dios se manifiesta y da a conocer al mundo de que Él existe. Una revelación general. Todos vemos el sol, todos vemos las estrellas, los árboles. Son cosas que Dios ha puesto a nuestra vista. Por lo tanto, como dice Pablo, no tenemos excusa como para decir, no conocí a Dios. Oh, Señor, no, a mí nadie me habló de ti. Y los amaneceres y los atardeceres, las noches, las tormentas, ¿no las viste? Pero cuando nacemos de nuevo, nos es revelado eso, una revelación especial. Conocemos en profundidad, con mayor intimidad a Dios. Igual ocurre con los talentos y los dones. Repito, el talento nos es dado a todos, las habilidades, pero los dones son de uso exclusivo para el crecimiento de la iglesia. En tal sentido, cada persona que nace de nuevo va a recibir, si no en ese momento en que nace de nuevo, pues más adelante, pero va a recibir el don del Espíritu Santo, para que usted no se quede sentado 30, 40, tantos años allí, sino para que se levante en un momento determinado y pueda hacer uso de ese don que el Espíritu Santo le ha dado. Otra diferencia que podemos ver es que el incrédulo usa su talento independientemente de la existencia de Dios. Como ya lo dije, un talento lo puede tener quien cree y quien no cree en Dios. Y muchas veces el talento le trae gloria a ese hombre, le trae fama, le trae reconocimiento, reputación. Pero el don debe ser usado para la gloria de Dios. Ahora, es posible enorgullecerse de algún don que Dios nos haya dado. Pero la intención primaria es para manifestar la multiforme gracia de Dios que ha dado a los creyentes a través de los diferentes dones espirituales. En la primera epístola a los Corintios encontramos, entre otros temas, el de la mayordomía de los dones espirituales. Como ya vimos hace unos minutos, definimos dones espirituales como el regalo o la facultad que el Espíritu Santo otorga a los creyentes con el propósito de capacitarlos para satisfacer las necesidades del cuerpo de Cristo. Entiéndase la iglesia, como también para llevar a cabo la obra del Evangelio. Es importante que estudiemos constantemente los capítulos 12, 13 y 14 de la primera carta a los Corintios. Allí vamos a ver cómo la iglesia de Corintios había sido capacitada con todos los dones necesarios para poder cumplir con la obra del ministerio, pero la falta de entendimiento sobre el uso de los dones la mantuvo en contiendas. Iglesia de Corintios, 2000 años para allá. Se parece un poco a lo que estamos viendo en la iglesia actualmente. Esto nos lleva, o debe llevarnos a reflexionar sobre cómo debemos ser buenos mayordomos de los dones espirituales.
La iglesia de los Corintios hacía mal uso de los dones o de algunos, mientras no reconocían la necesidad de los otros dones. Y eso está pasando en muchas iglesias cristianas. Nuestras iglesias están llenas de creyentes que ni siquiera saben que tienen dones espirituales. Una de las tareas que debe hacer de manera urgente la iglesia actual son dos cosas. Número uno, enseñar. Y número dos, aprender acerca de los dones espirituales, de su propósito y el uso para la gloria de Dios. En la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pablo lo describe claramente también en Romanos, capítulo 12. De manera que cada vez que hablemos de algún elemento de nuestras vidas, de algo cotidiano, debemos considerar su importancia, porque como lo hemos venido aprendiendo en las semanas anteriores, todo lo que tenemos y hacemos guarda relación con la mayordomía, es decir, con la administración, y vamos a rendir cuenta por ello a Dios. ¿Por qué vamos a rendir cuenta a Dios? Porque todo eso nos lo ha dado Él. Y la mayordomía, como ya se pueden dar cuenta, es un estilo de vida. Cambia nuestra manera de ser, de actuar, de pensar. Su soberanía debe presidir todo lo que está a nuestro alcance, incluso nuestros pensamientos. Por eso yo digo que es un estilo de vida. Ser cristiano es un estilo de vida. Así que como vengo insistiendo en estas enseñanzas, el Señor nos va a pedir cuentas por todo. Por la familia, por el dinero, por nuestro cuerpo, por nuestra vida, por el uso de los dones, por nuestros hermanos en la iglesia, cómo yo trato a mis hermanos, cómo usted trata a sus hermanos. Todo cristiano ha recibido dones espirituales, mis hermanos, como también es recibir el don de el perdón de pecados, que solo lo otorga el Espíritu Santo, como la vida eterna, y también los dones de servicios. Tenemos la responsabilidad de usarlos para la gloria de Dios. Voy a repetir lo que leí al comienzo. Pablo en su carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1. Y lo voy a repetir para que tengamos en cuenta esto. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Pablo fue enfático cuando estaba exhortando a la iglesia de Corintios por el desorden que había presente. Pablo está haciendo un llamado de que no debemos olvidar estos dones, que no seamos ignorantes. Los dones deben llevar a confesar al Señor Jesucristo, son útiles a los demás, valoren o valoremos también los otros dones. Es decir, no desconocer los dones que tienen otras personas, porque además Pablo también dice que los dones expresan amor. En los capítulos 12, 13 y 14 de la primera carta a los Corintios, Pablo está discutiendo ampliamente acerca de los dones, está enfatizando en cada uno de ellos la importancia de la buena mayordomía. Por ejemplo, en el capítulo 12, Pablo resalta el hecho de que los dones son dados por Dios, que nos unen como un cuerpo de Cristo y que todos y cada uno de ellos son necesarios, puesto que Dios los ha colocado en la iglesia para que no haya desaveniencia. En el capítulo 13, Pablo destaca
la necesidad de que todos los dones sean administrados por el amor. ¿Por qué? Porque ningún don debe ser expuesto sin la base fundamental del amor. Porque el amor es la clave para una sabia administración de los dones. Sería muy triste que aquí nosotros fuéramos expertos y usáramos todos los dones para beneficio de la iglesia y que entrara alguien y dijeran, wow, mira esto es una iglesia, si no es perfecta, está casi de ser perfecta, porque están usando todos los dones. Pero notan una pequeña diferencia de que veo mal a mi hermano, de que el otro murmura de aquel. Y se da cuenta que no hay amor. Entonces, por eso Pablo es enfático en este capítulo. Si no tenemos amor los unos con los otros, de nada sirve vanagloriarnos con los dones que estemos dando uso. En el capítulo 14 se abunda más en el tema. Pablo se centra más en la edificación de los dones y la edificación es la palabra clave en este capítulo. Porque todos los dones deben ser usados para edificación de su iglesia, así como para la administración del evangelio, con la finalidad de alcanzar a los no creyentes. En este punto debemos concluir que existe una gran necesidad de hablar sobre los dones espirituales dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Porque aunque son de uso exclusivo para la iglesia, no están confinados únicamente para las cuatro paredes de la iglesia local. Pablo en su carta a los Efesios, por ejemplo, dice que la iglesia como cuerpo de Cristo está destinada a crecer y desarrollarse siempre y cuando se haga uso de los dones y ministerio que Dios les ha dado según el ejercicio individual de cada uno de sus miembros. Basándome en esto, podría decir que la iglesia está obligada a no permanecer siendo niña. La iglesia debe crecer, la iglesia debe desarrollarse, la iglesia debe madurar, la iglesia debe instruirse con la firme finalidad de cumplir la gran comisión. Ahora, ¿cómo tener discernimiento de los dones? Digamos que hay tres fases. Una preliminar, que es la introducción, otra la protagonista y la tercera la acción, o sea, el desarrollo. Así que la primera es la fase preliminar. Y la fase preliminar es donde está el conocimiento. Y es a través de la Escritura donde nosotros vamos a ver y a identificar para familiarizarnos y saber qué hacer y cómo aplicarlo a nuestras vidas, para luego saber cómo ayudar a la iglesia para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Conocer los dones es una condición preliminar para buscar ese don personal que nosotros tenemos. En segundo lugar está la fe. Solo se buscará los dones cuando confiemos que es Dios quien los afirma por medio de su palabra. Cada cristiano nacido de nuevo ha recibido uno o varios dones y tiene mucho valor para el cuerpo de Cristo. En este punto que hemos llamado central o protagonista, debemos ser constantes en la oración para el conocimiento, para la fe. Dios nos da la capacidad de descubrir ese don o dones que cada uno de nosotros tenemos. En tercer lugar es la acción, el desarrollo. Una vez que hayamos cumplido este paso y sepamos por medio del Espíritu Santo cuál es el don que debemos practicar y no desprestigiar el don que tengan los demás, aquí debemos tomar en cuenta el grado de satisfacción que la actividad del don nos pueda producir. Así que cuando practiquemos el don, este debe producirnos gozo, nos debe producir alegría. No debe ser un castigo, no debe ser una práctica como que me están sometiendo.
Yo no quería estar ahí en la puerta, servir en la puerta. En una oportunidad, me congregaba yo en otra iglesia y me anticiparon de que yo iba a asistir a un pastor que iba a visitar esa congregación. Así que yo ese día me puse mi mejor traje, como cuando me fui a casar, mi mejor traje, porque yo iba a atender a ese hombre que venía. Y cuando llegué, me cambiaron los planes. Me dijeron, hermano, hay un cambio, ¿no? Fulanito es el que va a atender al pastor tal y usted no puede asistir en el baño. Y les confieso, me molestó. Y yo estaba en el baño viéndome en el espejo y decía, no es posible. Tremenda pinta que yo me puse para limpiar baños. Esto no es posible. Pero a los minutos, Dios me hizo comprender de que aún para servir ahí, donde uno cree que eso es lo menos, uno debe estar con la mejor pinta, con la mejor disposición, con un corazón dispuesto. Así que siempre queremos ser protagonistas. Aquí tenemos personas que se están, hermanos, que se están incorporando y están ayudando con las redes sociales. Allá el hermano está pendiente del sonido. Nadie los ve, pero están haciendo un trabajo tan importante como el que puede ser importante el que yo estoy asumiendo en este momento, o como el que tiene el pastor. Las hermanas que están en el servicio, que les dicen buenos días, nos dicen buenos días, bienvenido hermano, ¿cómo está? Están haciendo un servicio de manera óptima, tan importante como la del predicador, porque es un don. Es un servicio dado por Dios y todo lo que hagamos es para glorificar a Dios. Así que, ¿cómo sabemos si es efectivo el uso del don que tenemos cuando lo practicamos? Bueno, notemos cómo lo reciben los demás. Generalmente tenemos un alto concepto sobre nosotros mismos, como decía hace un rato, y de lo que hacemos, que no nos damos cuenta de nuestros errores, de nuestra incapacidad, y creemos que los estamos haciendo bien. Por eso decía, lo repito, debemos también ser sabios para escuchar, porque aquí nadie sabe más que otro. Nuestro deber es preguntar y escuchar a los demás para saber si lo que estamos haciendo es adecuado o no. Por eso es importante el papel de la iglesia. Esta debe trabajar constantemente, debe generar el ambiente para que uno pueda descubrir, pueda desarrollar y poner en práctica los dones. Generalmente se piensa que el que ejerce el don de maestro o de pastor es el que debe estudiar constantemente la palabra. Y yo, como estoy en la puerta o como yo estoy encargado de darle clic y poner a grabar aquí en este aparatito y después lo paso por las redes sociales, no, yo no voy a leer, no me compete a mí estar estudiando la Biblia. Eso es para el pastor o para ese hermano que está allí enseñando. O la hermana o el hermano que le toca limpiar los baños. No, yo lo que voy es a limpiar. En todo caso me buscaré un manual de instructivo de cómo limpiar el piso y que quede brillante. Pero leer la palabra no, eso es para el pastor. Todos tenemos que estudiar la palabra de Dios. Estamos llamados para ello. No tengo tiempo, hermano. Mira, yo trabajo, yo hago esto. Hermano, justifíquese como usted le dé la gana. Pero usted va a rendir cuentas por ello también. Le estoy diciendo esto a ustedes, pero ya yo me lo dije. Ya yo toda esta semana también me lo dije. Y ella viene orando conmigo por ello. Porque somos seres humanos. Y admitamos, hermanos, debemos admitirlo. A veces como que el cuerpo no nos quiere impulsar a que hagamos eso, como que nos frena. Por eso es importante apoyarnos unos a otros. Y si usted tiene esa debilidad, cuéntesela a un hermano que usted vea que sea más maduro.
no solamente al pastor. Y dígale, hermano o hermana, mira, me pasa esto, cuando voy a orar, es que me da una flojera, es que llego de Caracas, he manejado no sé cuántas horas, y atender aquí, en el caso de las damas, atender a los muchachos, hacer, y ya estoy cansado, y que ya no tengo ganas de orar. No, mejor no oro. Busque ayuda, opinión, alguien que le aliente. Hermanos, porque la oración, el estudio y la meditación de la palabra nos va a edificar, nos va a fortalecer espiritualmente. Así que todos tenemos aquí no libertad, sino el compromiso, el deber de estudiar la palabra de Dios, importando la posición que usted ocupe, aún si está ahí sentado en este momento. Pero usted mañana va a estar ejerciendo, o por lo menos lo que Dios espera, que usted comience a accionar con el don según cual el Espíritu Santo le ha dado para el crecimiento de la iglesia. Debemos buscar la implicación en el servicio, debemos orar, hermanos, debemos leer la palabra, debemos buscar ayuda con otro hermano, ya repito, un hermano que sea más maduro, que usted vea que sea más maduro. Hermano, me pasa esto, hermana, tengo esta situación. Si lo considera, si no quiere, acuda al pastor. Pero para eso también es el apoyo de la iglesia. No para que usted se quede y se guarde y se encierre con ese pecado allí. Porque el no estudiar la palabra, el no leer la palabra, el no orar también es un pecado, hermano. Cada vez que salimos de la casa, de nuestras casas, ¿con qué nos enfrentamos? En un terreno contaminado. Y si no estamos fortalecidos espiritualmente, nos arrastra esas aguas que por allí deambulan. En conclusión, mis hermanos, la mayordomía sigue siendo algo más que la administración de bienes. Tiene que ver con una manera de vivir. Por eso está involucrado el tiempo, como lo hablamos a días pasados. Por eso está involucrado el cuerpo, por eso está involucrada la familia, las amistades, los hermanos de la iglesia, los dones. Vamos a rendir cuenta por todo esto, hermanos. Así que vivir en estos conceptos de mayordomía no es una opción, sino un deber cristiano, porque es consecuencia de aquello que nosotros creemos. Necesitamos conocer nuestros dones y ejercerlos porque debemos dar gloria a Dios por ellos. Por eso la palabra de Dios nos pide que estemos atentos a nuestros dones, pero también al de los otros, que estemos atentos, que ellos estén atentos también al nuestro, para que podamos ponerlo en práctica y cuidarnos unos a otros. Hermanos, reflexionemos, oremos, meditemos, anotemos en un cuaderno sobre esas inquietudes que pudiéramos tener sobre un área específica en la cual pensamos pudiéramos servir en la iglesia. Leamos la palabra, conversemos con un hermano o con el pastor para ir descubriendo ese don que Dios nos ha asignado para ejercitarlo y contribuir para la edificación y crecimiento de la iglesia y darle la gloria a Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito sea Dios Padre Todopoderoso por tu palabra, Señor. Tú, Padre nuestro y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por este tiempo, Señor, por este momento, por estos temas, Señor, que estamos estudiando. Permítenos, Señor, que entendamos que esto es para uso exclusivo, para glorificarte a ti, Señor, para edificar el cuerpo de la iglesia, Señor. Que no es para que nos vanagloriemos nosotros mismos, Señor, sino para darte gloria a ti. Ayúdanos, Dios Padre Todopoderoso, a descubrir cuál es nuestra fortaleza, cuál es el don, Señor, con el cual yo te voy a servir aquí en la iglesia local. Porque tú no me trajiste a la iglesia únicamente para estar sentado y solo escuchar, Señor. Tú determinarás el tiempo, pero mientras tanto ayúdame por medio de tu Espíritu Santo. Ayúdanos
para ir descubriendo cuál es el don con el cual tú quieres que te glorifiquen tu iglesia, Señor. Esto te lo pedimos, amado Dios Padre Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén.